Dicen que la fe no cabe en una bata blanca. Pero ¿qué pasa cuando un médico que no cree en milagros es testigo de algo que la ciencia no puede explicar? Esta es la historia real de un doctor que llegó a un pueblo para salvar vidas. Y terminó salvando también su alma. Quédate hasta el final. Lo que ocurrió en ese hospital podría cambiar la forma en que tú también ves la fe. San Isidro no aparecía en los mapas turísticos de México. Era un pueblo escondido entre los cerros áridos de Puebla, con caminos de tierra, casas de adobe y un aire espeso que olía a leña, maíz tostado y rezos. Ahí la vida pasaba sin prisa, marcada por las campanas de la iglesia, las lluvias cuando llegaban, y la fe. Porque en San Isidro, todo, desde una gripe hasta una cosecha perdida, se encomendaba a la Virgen de Guadalupe. La gente no pedía explicación, pedía milagro. Y fue precisamente en ese lugar, donde la ciencia parecía no tener lugar, que llegó el doctor Mateo Ramírez Vela. Médico internista, egresado de la UNAM con honores, con una beca internacional en Boston y una mente afilada como bisturí, pero también con un corazón endurecido por la lógica y los años de ver morir a gente buena, a pesar de todos sus esfuerzos clínicos. Mateo no creía, ni en milagros, ni en señales, ni en consuelos invisibles. Él creía en lo que podía comprobar, medir, diagnosticar. Punto. Cuando le asignaron al Hospital General de San Isidro, lo tomó como un castigo. Según él, era una forma elegante de esconderlo por haber desafiado a un superior en la Secretaría de Salud. Lo que fuera. San Isidro era una trampa, una jaula sin barrotes. El hospital parecía una reliquia abandonada, pintura cayéndose de las paredes, camillas con ruedas flojas, una farmacia que parecía más una despensa vacía. Pero lo que más le molestaba no era la falta de insumos. No, era otra cosa. Doctor, ¿puedo ponerle una estampita de la Virgencita a mi esposo? Le preguntó una mujer de ojos llorosos, mientras sostenía entre sus dedos una imagen doblada y desgastada. Mateo respiró hondo. Se quitó los lentes con calma, los limpió con el borde de la bata, y respondió sin mirarla. Señora, estamos en un hospital. Aquí no se reza, se trata. La mujer bajó la mirada, apretó la imagen contra el pecho y salió sin decir una palabra. Aquello pasaba a diario. Gente que llegaba con botellas de agua bendita, escapularios, veladoras, rosarios. Para Mateo, todo eso era ruido, superstición que distraía del verdadero tratamiento. Si no tomaban los medicamentos, era culpa de la fe. Si no seguían el régimen, era por andar confiando en oraciones. ¿Cómo trabajar así? No había caso clínico que no estuviera contaminado con promesas a la Virgen, novenarios, o creencias de que Dios proveerá. Mateo estaba cansado de luchar contra fantasmas que no podía refutar con un microscopio. En sus primeros días, intentó implementar un sistema. Horarios estrictos para visitas, nada de imágenes religiosas en las camas, 0 velas. Hasta prohibió a las voluntarias que rezaban el rosario a las 3 de la tarde en el pasillo principal. Algunos lo llamaron arrogante, otros, insensible. Pero él se defendía con números, con lógica, con argumentos. Según él, el hospital necesitaba orden, no estampitas. Ciencia, no fe. Una tarde, mientras revisaba los expedientes en su minúsculo consultorio con ventilador que apenas giraba, la enfermera Carmen tocó la puerta con suavidad. ¿Tiene un minuto, doctor? 1. Dime. Es sobre el señor don Aurelio. El que llegó ayer con fiebre y dificultad para respirar. Ya está comiendo. ¿Cómo que ya está comiendo? Levantó la mirada con escepticismo. Pues, eso. Se levantó solo. Pidió caldo. No tiene fiebre. Mateo frunció el ceño. Don Aurelio tenía 84 años, insuficiencia cardíaca, hipertensión y había llegado en mal estado. No se le había administrado nada fuera del protocolo básico. Revisión, suero, paracetamol. No había lógica. Decidió ir él mismo a la habitación. Encontró al anciano sentado, con una sonrisa torcida, la camisa abierta y un pequeño crucifijo colgando del cuello. A su lado, en la mesita, una imagen de la Virgen con pétalos de bugambilia alrededor. ¿Cómo se siente, don Aurelio? Como nuevo, doctor. Ella me tocó, respondió, señalando con el mentón la imagen. Mateo apretó la mandíbula. Era una coincidencia. Una recuperación espontánea. Había pasado antes. Pero algo no encajaba. No dijo nada. Tomó nota mental. Salió de la habitación más pensativo que molesto. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo con luz tenue, escuchó murmullos. Al fondo, en la sala de espera,
Un grupo de mujeres rezaba el rosario. Un par de niños dormían sobre los bancos de madera. Una anciana encendía una veladora escondida en un frasco de café. Mateo los observó desde lejos. No dijo nada. Solo los miró. Algo se removió en su interior. Tal vez era cansancio. Tal vez frustración. O tal vez, aunque no lo admitiría, era la pequeña punzada de una pregunta que comenzaba a brotar en su mente. ¿Y si ellos sabían algo que la había olvidado? Pero no. Se sacudió la idea como quien espanta una mosca. Regresó al consultorio. Tomó su libreta de apuntes. Escribió en la esquina inferior: Caso Don Aurelio, recuperación rápida, revisión mañana. Al día siguiente, un segundo paciente mostró mejora repentina. Y luego, un tercero. En los tres casos, las historias coincidían. Todos tenían estampitas, oraciones, visitas de familiares que pasaban horas rezando junto a la cama. Mateo empezó a registrar los datos con más atención. No lo decía en voz alta, pero internamente estaba molesto. No con los pacientes. Con la posibilidad absurda de que estuviera frente a un fenómeno que no podía explicar. Aún se negaba a darle crédito a la fe. Pero algo empezaba a agrietar su lógica. Y lo más inquietante de todo, era que aquella grieta, en lugar de doler, empezaba a dejar entrar una luz distinta. Julio llegó con una ola de calor insoportable. El aire se sentía denso, pegajoso, como si el cielo se hubiera agachado sobre San Isidro y no permitiera respirar. Las lluvias no aparecían. Las cosechas empezaban a secarse. Las gallinas caminaban con el pico abierto. La gente andaba lenta, arrastrando los pies. Y justo en ese clima asfixiante, llegó el primero. Un hombre joven, campesino, fuerte, sin antecedentes, pero con fiebre de más de 40 grados, dolor muscular intenso, y una tos seca que le sacudía todo el cuerpo. Lo internaron con rapidez. El doctor Mateo lo examinó, ordenó análisis de sangre, pruebas rápidas, lo de siempre. Nada. El paciente empeoraba y no respondía. Al segundo día, llegaron 3 más con síntomas similares. En cuestión de horas, 5. Después, 12. En una semana, los pasillos del hospital se transformaron en un campo de guerra. Camillas en los pasillos, colchones en el suelo, botellas de suero colgadas de ganchos improvisados. Y los mismos ojos, febriles, perdidos, implorando algo que ni ellos sabían explicar. Mateo intentó mantener el orden. Reforzó los protocolos. Cambió las hojas de ingreso para registrar nuevos síntomas. Hizo llamadas a Puebla capital. Nadie tenía respuesta. Podría ser una mutación viral, le dijeron. Tal vez dengue atípico. O un brote de leptospira. Pero los análisis eran inconclusos. Algunos negativos. Otros, confusos. Y mientras la ciencia dudaba, el miedo se propagaba más rápido que el virus. Doctora, la sala de urgencias ya no da para más, le dijo Carmen con voz quebrada. La gente está durmiendo en los pasillos. Mateo se pasaba las manos por la cabeza una y otra vez. Dormía poco. Comía de pie. A veces se quedaba mirando las radiografías por minutos que parecían horas, buscando patrones donde no había nada. Los medicamentos empezaban a escasear. El ibuprofeno era oro. Las mascarillas quirúrgicas eran reutilizadas. Las batas eran lavadas con jabón de lavar trastes. El hospital colapsaba poco a poco. Pero mientras el caos crecía, una escena se repetía, una y otra vez, y comenzaba a inquietar a Mateo más que cualquier fiebre sin diagnóstico. Los familiares, a falta de medicina, llevaban lo que sí tenían: fe. Veladoras escondidas en bolsas de mercado. Estampitas cosidas en el dobladillo de las sábanas. Cruces hechas de palma colocadas discretamente bajo la almohada. Y, sobre todo, oración. Había oraciones a todas horas. Mujeres con rebozo sentadas en el suelo, moviendo los labios en silencio. Ancianos con el rosario entre los dedos como si fuera una cuerda que los mantenía vivos. Niños que aprendían a pedir por sus padres. Se rezaba en los pasillos, en las esquinas, frente al mural blanco del hospital donde alguien escribió con plumón negro: Virgencita, cuídanos. Mateo intentaba ignorarlo, pero algo en su interior comenzaba a torcerse. No era enojo. Era otra cosa. Una molestia que no sabía ubicar. Como cuando una palabra se queda atorada en la garganta y no sabe si es miedo o recuerdo. Un día, al entrar a la sala 3, donde 6 pacientes compartían un mismo espacio improvisado, encontró a una señora de unos 60 años con la mano extendida sobre la frente de un muchacho de 25 años. Ella oraba bajito. Señora, dijo Mateo, firme,
Aquí no se permiten ese tipo de intervenciones. Necesito espacio para revisarlo. La mujer retiró la mano, sin confrontarlo, y dijo con una paz que desarmaba: Discúlpeme, doctor. Es que solo le estaba pidiendo a la Virgencita que le devuelva la fuerza. Mateo no respondió. Tomó el estetoscopio, revisó la respiración del joven, anotó datos en su libreta, y salió sin mirar atrás. Pero esa noche, antes de dormir, esa frase regresó como un eco: que le devuelva la fuerza. Y así como había hecho con don Aurelio, empezó a observar. No con ojos de médico, sino con los de un hombre que ya no sabía cómo explicarse lo que pasaba. Llevaba un registro mental: pacientes que recibían visitas con oración, pacientes sin acompañamiento, pacientes con símbolos religiosos en su entorno, pacientes sin nada. No eran pruebas científicas, pero sí eran patrones. Y los patrones empezaban a revelarle un hecho incómodo: había un porcentaje anormalmente alto de recuperación entre los que eran rodeados por fe. En una junta con su equipo reducido, lo dijo al aire: ¿Ha notado que algunos pacientes están mejorando, sin que hagamos gran cosa? Los enfermeros se miraron. Carmen fue la única que habló. Pues, los que tienen fe, los que traen sus imágenes, algunos de ellos sí, están aguantando más. No sé si sea su gestión, pero sí lo he notado. Mateo asintió, sin decir nada más. Por dentro, algo se quebraba. No podía aceptarlo del todo, pero tampoco podía negarlo. Y entonces, vino la gota que lo haría temblar. Una niña de 8 años, llamada Ximena, llegó sostenida por su padre. Delgadita, con la piel ardiendo, los labios secos, los ojos cerrados. Era una niña de trenzas largas y vestido bordado, como de feria. El padre, un hombre de manos gruesas por la faena, no hablaba mucho. Doctor, por favor, dijo, con la voz rota, haga lo que pueda. Ella es mi todo. Mateo la revisó. Ordenó lo que ya sabía que apenas serviría. Se quedó junto a ella hasta entrada la noche, midiendo su temperatura cada media hora. A las 3 de la mañana, la fiebre seguía sin bajar. Sus signos vitales estaban débiles. Y fue ahí, solo, sentado en la silla de metal oxidado, que vio algo en la almohada de la niña. Era una imagen diminuta de la Virgen, envuelta en una cinta roja, cosida por dentro de la tela. No dijo nada, solo la miró. Y entonces, como si el peso del mundo se le soltara de golpe, Mateo bajó la cabeza y susurró en voz muy baja, sin que nadie lo oyera: No por mí, pero si estás ahí, por favor, ayúdala. Fue la primera vez en años que oró. Si es que a eso podía llamarse oración. Más bien fue una súplica desesperada de un hombre que se rindió por un segundo. No sabía aún lo que vendría al amanecer. El primer rayo de sol atravesó la ventana del cuarto como una lanza de luz cálida que cayó justo sobre el rostro de Ximena. Mateo aún no había dormido. Se había quedado recargado en la silla, con los brazos cruzados y la mirada fija en el monitor. El pitido estable del ritmo cardíaco era lo único que le daba un respiro. El resto del hospital seguía en silencio, apenas interrumpido por el canto lejano de un gallo, y los pasos de la enfermera Carmen que recorría los pasillos descalza para no despertar a nadie. Mateo se frotó los ojos. La fiebre no había subido más durante la madrugada, pero tampoco había cedido. Miró su reloj. Eran las 6:12. Se levantó para cambiar el suero, cuando algo le hizo girar la cabeza con rapidez. ¿Papá? Dijo una vocecita débil, como el crujido de una hoja seca. Era Ximena. Mateo se quedó congelado. Ella abría lentamente los ojos. Sus labios se movían apenas. Tenía la mirada perdida al principio, pero poco a poco fue enfocando. El padre, que había estado dormido en el suelo con la cabeza apoyada en una cobija, se levantó de golpe al oírla. «Xime», gritó, corriendo hacia la cama. Mateo no dijo nada. Se acercó con cautela, como si temiera que el momento fuera un espejismo. Tomó el estetoscopio y auscultó su pecho. El ritmo estaba más fuerte. La oxigenación, estable. No lo podía creer. En menos de 12 horas, había salido del estado crítico. Sin antiviral, sin antibiótico, sin intervención mayor. ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué le dio?, preguntó el padre, entre sollozos de alivio. Mateo lo miró con sinceridad por primera vez en días. No lo sé, señor, de verdad, no lo sé. Carmen entró en ese momento con una bandeja de medicamentos. Al ver a la niña sentada y despierta, soltó la charola del susto. Un frasco de alcohol se estrelló contra el piso. «Jesús bendito», exclamó. «¿Qué hizo usted?».
Nada, respondió Mateo, y en su voz no había soberbia, ni orgullo, ni siquiera asombro. Había otra cosa, algo parecido a humildad. Durante el resto del día, los rumores volaron por todo San Isidro. La niña Ximena se salvó. El doctor se quedó toda la noche cuidándola. Dicen que la Virgen la tocó. Dicen que el doctor rezó. Mateo caminaba por el hospital como si estuviera flotando. En su mente, las imágenes se repetían una y otra vez. La estampita cosida en la almohada, su propio susurro a oscuras, el rostro de Ximena abriendo los ojos, la expresión del padre. Nada de eso podía meterlo en un expediente clínico. No se podía justificar en un informe. Y sin embargo, ahí estaba. Al final del pasillo, vio que algunos pacientes habían formado un pequeño altar improvisado. Era una mesita vieja cubierta con una manta bordada, sobre la cual colocaron veladoras, flores secas y varias imágenes de la Virgen. Había papelitos escritos a mano con nombres, peticiones, promesas. Y al centro, una fotografía, Ximena sonriendo con trenzas y un vestido blanco. Mateo se acercó. Observó en silencio. Una anciana se le paró junto. ¿También va a pedir algo, doctor? No lo sé, respondió él, y esa era la verdad más honesta que había dicho en mucho tiempo. La señora le ofreció una veladora. Él la sostuvo entre las manos, sin prenderla. La miró fijamente. Era pequeña, con una etiqueta desgastada de la Virgen de Guadalupe. El rostro sereno, los ojos cerrados, las manos juntas. Se preguntó qué diría su profesor de infectología si lo viera así. ¿Qué diría su madre, que había dejado de ir a misa después de que su esposo murió de cáncer? ¿Qué diría él mismo, el Mateo de antes? Porque el Mateo de antes jamás habría permitido lo que permitió esa noche. Cuando el siguiente paciente grave llegó, acompañado por su esposa y 2 hijos, Mateo notó que uno de los niños llevaba un escapulario colgado al cuello. No dijo nada. No pidió que lo guardaran. No cuestionó. Solo pidió espacio para hacer su trabajo. Por dentro, algo se ablandaba. Esa misma noche, permitió que doña Carmen, una señora que se ofrecía como voluntaria, rezara el rosario en voz baja en la sala de espera. Incluso le pidió a los enfermeros que no interrumpieran. Nadie lo reconocía. Carmen, la enfermera, lo miró con asombro. ¿Todo bien, doctor? Mateo asintió. Pero en su interior, nada estaba bien. Todo estaba cambiando. Las certezas se le deshacían en las manos. Durante la madrugada, sacó su libreta de apuntes y escribió algo que nunca pensó escribir. No sé cómo se llama esto, pero no puedo seguir negando lo que estoy viendo. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. Otro paciente grave mejoró sin explicación. Una señora mayor que llevaba días con dificultad para respirar, repentinamente pidió una taza de café y una concha. El patrón se repetía. Mateo comenzó a notar discretamente quién recibía oraciones, quién tenía objetos de fe, quién era visitado con esperanza, y quién estaba completamente solo. Los datos, por más que intentara racionalizarlos, eran claros. Había una diferencia. Algo ocurría. Algo que iba más allá del bisturí, el microscopio y las teorías. Y mientras eso sucedía, Mateo empezó a notar otra cosa. También él dormía mejor. También él sentía algo diferente cuando caminaba entre los pacientes. Como si el ambiente, de alguna manera, se hubiera llenado de una energía invisible. Paz. Esa era la palabra. Una paz que hacía tiempo no conocía. Una mañana, mientras tomaba café frío junto a Carmen, le preguntó algo que jamás pensó preguntar. ¿Tú crees que la fe puede curar? Carmen lo miró con ternura. Luego se encogió de hombros. Yo creo que hay cosas que no se curan sin fe. Mateo no respondió. Se quedó viendo por la ventana. Los cerros seguían secos. El calor apretaba. Pero en su pecho, algo parecido a la lluvia se había empezado a gestar. La libreta negra de tapa dura se convirtió en el refugio secreto del doctor Mateo Ramírez Vela. En ella, comenzó a registrar algo que, en sus años de medicina, jamás había anotado: la fe. No lo hacía como creyente. Lo hacía como observador. Como quien está en medio de una tormenta eléctrica y decide medir la intensidad de cada relámpago, aun sabiendo que no puede controlar el cielo. Dividió las páginas con símbolos: un círculo para los pacientes que portaban objetos religiosos, una cruz para los que recibían oraciones, una línea recta para los que no. Día tras día, anotaba lo que veía: mejorías que no tenían lógica médica, cambios en la oxigenación, febrículas que se esfumaban sin explicación, signos vitales que volvían a la normalidad después de una visita cargada de esperanza.
Incluso comenzó a marcar con asteriscos los casos más sorprendentes. En uno de ellos, un joven albañil que había ingresado delirando, con manchas en la piel y vómitos constantes, despertó al tercer día casi sin síntomas, luego de que su madre pasara 14 horas seguidas rezando el rosario a su lado. En otro, una mujer embarazada que había perdido el pulso fetal lo recuperó justo después de que un grupo de vecinos se arrodillara frente al hospital y cantara la guadalupana entre lágrimas. Mateo no hablaba con nadie de lo que escribía. La libreta iba en su bolsillo todo el día. Dormía con ella bajo la almohada. Sabía que si sus colegas de la capital la veían, se burlarían. Lo acusarían de supersticioso, de débil, de ridículo. Pero ya no podía hacer como si nada pasara. Cada caso nuevo era una grieta más en su muro racional. Una tarde, mientras caminaba entre las camas improvisadas, notó algo distinto en el aire. Las personas ya no tenían solo miedo. Había un tipo de serenidad que no venía de la medicina. Era como si, al aceptar que la ciencia no tenía todas las respuestas, los pacientes se aferraran más fuerte a la posibilidad del milagro. Y lo más extraño era que eso parecía bastar para que sus cuerpos resistieran un poco más. Entró a la sala 2, donde una señora mayor, doña Lupita, se encontraba internada con fiebre persistente. Mateo la conocía desde hacía una semana. Era una mujer que, a pesar del dolor, no dejaba de sonreír. Siempre le decía que Dios lo bendiga, doctor, al terminar la consulta. Aquel día, al entrar, la encontró sola, con una vela apagada a su lado y una cajita de madera abierta, donde guardaba un pequeño rosario de cuentas moradas. «Buenas tardes, doña Lupita», saludó él con voz suave. «Buenas las tenga usted, doctor», respondió ella, entre toses. «¿Se siente un poquito mejor hoy? Más que ayer, menos que mañana». Mateo sonrió. Comprobó sus signos. Seguían estables. La fiebre había bajado medio grado. «¿Le puedo hacer una pregunta personal?», dijo él, de pronto. «Claro que sí, hijo. No le voy a mentir. ¿Por qué cree que hay gente que mejora cuando reza o cuando otros rezan por ella?». La señora lo miró como si hubiera estado esperando esa pregunta desde hace años. «Porque el cuerpo se cansa, doctor. Pero el alma es la que lo sostiene todo. Y cuando el alma se agarra de algo, de alguien, entonces el cuerpo aguanta. Aunque esté roto». Mateo sintió un nudo en la garganta. Asintió. Se despidió con un apretón de manos. Y al salir, escribió en su libreta: «Tal vez el alma sí sostiene al cuerpo». Esa noche, en la soledad de su cuarto del hospital, sacó todas las hojas de evolución clínica que tenía archivadas. Abrió sus registros, comparó datos, buscó explicaciones. La medicina seguía sin dar respuestas. No había patrón epidemiológico claro. No había tratamiento exitoso definido. Pero las coincidencias con los actos de fe eran abrumadoras. Por primera vez, consideró que quizás lo que llamaba coincidencias eran otra cosa. Fue entonces que recordó a doña Teresa, la curandera del pueblo. Había escuchado de ella desde su llegada. Gente que iba a verla cuando el hospital no les daba esperanza. Personas que llevaban frascos con alcohol de ruda, lociones de hierbas, y hasta recomendaciones escritas en papelitos doblados. Mateo jamás había entrado a su casa. Pero algo lo empujó esa tarde a caminar por la calle de tierra que conducía a su jacal. Tocó la puerta de madera. Un perro ladró a lo lejos. Doña Teresa abrió con una sonrisa sin dientes y los ojos como brasas encendidas. «Lo estaba esperando», dijo sin sorpresa. «¿Cómo sabe quién soy? Todo el pueblo habla de usted, doctor. Del que no cree en nada. Pero vino. Eso ya es algo». Mateo tragó saliva. No supo qué responder. «¿Puede explicarme lo que está pasando?», preguntó, sin rodeos. La anciana lo invitó a pasar. El interior era oscuro, fresco, con aromas de manzanilla, copal y algo más que no supo identificar. Había frascos con raíces, imágenes de santos, veladoras medio consumidas, y un tapete tejido con símbolos que le resultaban extraños. «¿Quieres saber la verdad?», dijo ella, mientras servía un té. «Quiero entender por qué algunos pacientes se están curando cuando no debería ser posible». Doña Teresa lo miró fijo, como si viera dentro de su pecho. «Usted está buscando respuestas donde no están. El cuerpo obedece, doctor, pero el alma responde a otras cosas. A la fe, al amor, a la esperanza. ¿Usted cree que una madre que reza 8 horas por su hijo no le está pasando fuerza con cada palabra?». Mateo bajó la mirada. «Eso no se puede medir. No con su ciencia, no. Pero se puede ver. Usted lo ha visto». El doctor no dijo nada más.
Se quedó en silencio. Terminó su té. Y antes de irse, ella le entregó un pequeño escapulario color vino. No es para sus pacientes, es para usted. No se trata de creer ciegamente. Se trata de abrir los ojos. Esa noche, Mateo lo guardó en el cajón. No se lo colgó. No lo besó. Solo lo puso ahí, como quien guarda una llave de algo que aún no se atreve a abrir. Y mientras afuera el pueblo seguía luchando por respirar, adentro, en lo más profundo del doctor que creía saberlo todo, una puerta invisible empezaba a entreabrirse, muy despacito. Las noches en San Isidro eran distintas desde que la epidemia comenzó. Antes se oían grillos, perros ladrando a lo lejos, el zumbido del viento entre los magueyes. Ahora, el silencio tenía otro peso, más denso, como si el mismo pueblo estuviera conteniendo la respiración. Y entre ese silencio, el hospital respiraba por todos, con sus luces mortecinas encendidas, las ventanas siempre abiertas por falta de ventilación, y ese olor constante a cloro y oraciones. Mateo caminaba por los pasillos con la libreta apretada en la mano. Desde la visita a doña Teresa, algo en su forma de mirar había cambiado. Ya no solo revisaba pulmones y pupilas. Ahora se fijaba en los gestos, en las manos entrelazadas de los familiares, en los objetos que dejaban escondidos bajo las almohadas, cintas verdes, botellitas de agua bendita, pequeños ramos de ruda seca. Empezó a notar que había un lenguaje silencioso en cada habitación, como si los cuerpos hablaran con más cosas que la fiebre y el dolor. Esa mañana, Mateo decidió probar algo que nunca se habría permitido antes. Entró a la sala 5, donde se encontraba don Ezequiel, un campesino robusto de piel morena y mirada noble que había trabajado toda su vida bajo el sol. El hombre había llegado con complicaciones respiratorias severas y un cuadro que se agravaba hora tras hora. No hablaba mucho. Solo pedía agua y que le dejaran su escapulario cerca. Mateo, al entrar, lo vio sosteniéndolo con ambas manos, como si fuera su último salvavidas. ¿Cómo va, don Ezequiel? Aquí, aguantando. Dios sabrá, respondió con voz ronca. Mateo se acercó, midió la presión, revisó el nivel de saturación. Bajísima. En otro hospital, ya estaría intubado, pero ahí, no había ni respiradores suficientes. Miró al hombre. Luego miró el escapulario. Y por primera vez, no sintió que eran mundos separados. Era como si por fin entendiera que uno no anulaba al otro. ¿Me permite dejarlo con usted un rato?, preguntó Mateo, señalando el escapulario. Claro, doctor. La Virgencita cuida a los necios también, dijo el campesino, con una sonrisa cansada. Mateo lo tomó entre sus dedos. No lo rezó. No lo besó. Solo lo sostuvo. Y lo volvió a dejar donde estaba. Salió en silencio. Horas más tarde, don Ezequiel empezó a mejorar. Poco a poco. Primero, la fiebre bajó. Luego la tos se volvió más suave. Mateo, al ver los signos, no quiso emocionarse. Pero Carmen, que había estado observando desde lejos, se le acercó con una ceja levantada. ¿Le rezó, doctor? No. Entonces, solo, no lo quité. Ella sonrió. Y en esa sonrisa había más sabiduría que en 1000 libros. Esa noche, Mateo tomó una decisión. Entró al pequeño consultorio que usaba como dormitorio, cerró la puerta, y abrió el cajón donde había guardado el escapulario que doña Teresa le había dado. Lo sostuvo un momento. Lo miró como se mira algo que no se entiende del todo, pero que empieza a importar. Luego, con manos temblorosas, lo metió en el bolsillo izquierdo de su bata blanca, justo encima del corazón. No se lo colgó. Aún no. Pero ya no quería dejarlo lejos. Durante los días siguientes, el hospital se transformó en algo distinto. No por la infraestructura. No había recursos nuevos, ni medicamentos milagrosos. Pero sí había algo más. Mateo lo llamaba atmósfera. Carmen decía que era presencia. Otros simplemente le decían milagro. Lo cierto era que, a pesar de que seguían llegando pacientes graves, algo había cambiado en cómo resistían. El altar improvisado que los familiares habían colocado cerca de la entrada del hospital ahora tenía más flores, más veladoras, más nombres escritos en papeles arrugados. La gente ya no iba ahí solo a pedir. También iban a agradecer. Y lo más curioso era que Mateo ya no los interrumpía. Incluso, a veces, se detenía frente a ese altar con su libreta en la mano y el escapulario en el pecho, como si intentara descifrar que lo sostenía todo. Una tarde, al terminar su ronda, vio a una niña sentada en el piso frente al altar. Tenía una muñeca sin un brazo y un vestido sucio. Estaba rezando en voz baja,
moviendo los labios sin emitir sonido. Mateo se agachó a su lado. ¿Por quién rezas? Por mi papá. Está allá adentro. Dicen que está muy malito. ¿Y tú crees que con esto le ayudas? La niña lo miró con una seriedad que lo desarmó. Sí, porque yo lo amo mucho. Y la Virgencita escucha a los que aman. Mateo tragó saliva. Le acarició la cabeza. Entonces sigue, porque tal vez tú sabes algo que yo aún no. Volvió a su consultorio. Se sentó frente al escritorio. Abrió la libreta. Y escribió. El amor, también cura. A partir de ese día, Mateo dejó de prohibir. Permitió que las familias colocaran imágenes pequeñas junto a las camas. Dejó que las enfermeras se turnaran para hacer una oración al iniciar turno, si así lo deseaban. Incluso, en un gesto inesperado, ofreció uno de los salones vacíos del hospital para que ahí se formara un pequeño espacio de silencio y recogimiento. No lo llamó capilla. No se atrevía aún, pero la gente lo usó como tal. Y lo más impresionante fue que, desde que esa habitación se abrió, los pacientes comenzaron a recuperarse más rápido. No todos, no siempre, pero los casos más resistentes eran justo aquellos que estaban rodeados por familia, por fe, por palabras suaves y manos cálidas. Mateo no entendía cómo funcionaba, pero ya no quería pelear contra ello. A veces se sentaba ahí solo, en esa sala sin nombre, con las manos sobre las rodillas y la mirada en el piso. No rezaba, solo escuchaba. A lo lejos, siempre se oía a alguien susurrando una petición, una promesa, un agradecimiento. Era como si el hospital se hubiera llenado de una música invisible. Y Mateo, poco a poco, aprendía a oírla. No fue una conversión repentina. No fue una epifanía. Fue más bien como una lluvia leve sobre tierra seca, una gota, otra, y otra. Y de pronto, sin darse cuenta, ya no era el mismo hombre que había llegado con una bata impecable y el corazón endurecido. Porque ahora, además de estetoscopio y libreta, Mateo cargaba fe. Julio moría y agosto comenzaba con un cielo gris, sin lluvia y con calor que parecía castigo. El pueblo ya no hablaba de epidemia como antes. Ahora decían que estaban viviendo una prueba, como si todo San Isidro hubiera entrado en un desierto espiritual del que solo saldrían los que supieran creer. En el hospital, los rostros eran más serenos, pero las camas seguían llenas. Había menos gritos, pero más ojos brillosos. Y Mateo ya no era el mismo. Dormía poco, pero ya no por ansiedad, sino por presencia. Se quedaba velando pacientes como si velara fueguitos que no podían apagarse. Hablaba con las familias con una suavidad que jamás había usado. Y cada tanto, sacaba del bolsillo su escapulario y lo sostenía unos segundos, sin decir nada. Solo respirando. Esa madrugada, Mateo se encontraba revisando los registros de un nuevo paciente. Milagros Torres, 7 años, con síntomas agudos, fiebre de 41.1 grados centígrados, deshidratación severa, y signos de insuficiencia respiratoria. La niña había sido traída por sus abuelos desde un rancho llamado El Palmar. Cuando llegaron, la envolvían en una cobija tejida a mano. Estaba inconsciente, sus manitas rígidas, los labios partidos. Y entre los pliegues de la cobija, colgaba una imagen de la Virgen cosida con hilo verde. Diosito, por favor, no nos la quites, suplicaba la abuela mientras la acomodaban en la camilla. Mateo hizo todo lo que estaba a su alcance. Suero, oxigenación manual, paños fríos. Nada bajaba la fiebre. Nada estabilizaba el ritmo cardíaco. La niña se iba. Lentamente. Silenciosamente. Como si no quisiera molestar. Durante horas, la monitoreó. Las enfermeras se turnaban. La abuela no se movía del pasillo, con las manos cruzadas en el pecho, rezando en voz baja, con los ojos cerrados, las lágrimas cayendo como si ya no tuvieran miedo de ser vistas. A las 3 de la mañana, cuando el hospital parecía una iglesia vacía, Mateo se quedó solo con ella. Las demás luces estaban apagadas. Solo una lámpara de techo parpadeaba, como si también estuviera cansada. Se sentó junto a la cama. La niña seguía sin reaccionar. El monitor marcaba una saturación bajísima. La miró. Y por primera vez en su vida, Mateo sintió una desesperación que no era profesional, ni médica, ni racional. Era humana. Toda. Dura. Como si algo dentro de él se rompiera del todo. Entonces bajó la cabeza. Y sin pensar, sin planearlo, sin medirlo, dijo en voz baja: Virgencita, no por mí.
Yo no soy nadie. Pero esta niña merece quedarse. Si estás aquí, si puedes escucharme, hazlo por ella. No hubo relámpago. No hubo música celestial. Solo silencio. Pero al levantar la mirada, notó algo. La niña había girado la cabeza. Un poco. Apenas. Pero lo suficiente para ver que un milagro podía comenzar con un suspiro. Mateo se acercó, con el corazón en la boca. Colocó la mano sobre la frente de Milagros. Estaba tibia. No ardiente. Su piel ya no quemaba. Milagros, susurró. Los labios de la niña se movieron. ¿Mi abue? Mateo no supo si reír o llorar. Solo presionó el botón de llamada. Carmen llegó corriendo. Al ver la escena, se quedó helada. ¿Qué hizo, doctor? Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, dijo lo único que podía decir. Nada, solo pedí. La noticia se esparció como pólvora. A la mañana siguiente, las familias llegaban con flores, con pan, con agradecimientos. Algunos decían que habían oído a la Virgen en sueños. Otros, que Milagros era una enviada. Mateo no decía nada, solo observaba. Y por dentro, sabía que ya no podía volver a ser el mismo. Milagros se recuperó en menos de 5 días. Jugaba con crayones en la cama, dibujando ángeles y casas con techos azules. A su lado, la imagen de la Virgen cosida en su cobija seguía intacta. Y cada vez que Mateo pasaba, ella le regalaba una sonrisa y decía, «Gracias, doctor». Y él, con humildad nueva, siempre respondía, «Gracias a ti, Milagros». Después de ese episodio, algo cambió de forma irreversible en el hospital. Los pasillos se llenaron de estampitas. Las camas se llenaron de color. Los médicos y enfermeros comenzaron a escribir pequeñas frases de ánimo en las pizarras. Hoy será un buen día, tú puedes, la fe también es medicina. Y Mateo, que antes prohibía veladoras, ahora encendía una cada mañana antes de comenzar su turno. La sala vacía que antes usaban como bodega fue transformada por la comunidad en un espacio de oración. Colocaron una imagen de la Virgen en el centro, con velas blancas a los lados. Nadie la inauguró oficialmente. Nadie cortó listón. Pero desde entonces, nunca estuvo vacía. Una noche, mientras Mateo revisaba los signos de don Julián, un anciano que mejoraba lentamente, se acercó el nieto del paciente con una caja envuelta en papel de estraza. Mi mamá me dijo que le diera esto, doctor. Mateo la abrió. Era una figura de madera tallada de la Virgen de Guadalupe, con un rostro sereno, tallado con amor, y en la base, una inscripción sencilla, para el doctor que también aprendió a creer. Se le hizo un nudo en la garganta. Tocó la imagen. Y por primera vez, sin temor al ridículo, la besó. Y esa noche, antes de dormir, sacó su libreta negra, escribió una última frase y la cerró. A veces, pedir es el acto más valiente de un hombre de ciencia. A veces, creer es la medicina más poderosa de todas. El hospital de San Isidro ya no era el mismo. Las paredes seguían igual de viejas, el techo aún tenía goteras cuando llovía, y los insumos seguían llegando tarde o, a veces, ni llegaban. Pero algo más profundo, más silencioso, había cambiado en ese lugar. Algo que ni los reportes médicos, ni los informes administrativos, ni los funcionarios de la Secretaría de Salud podía medir. Había esperanza. Había fe. Y eso, en medio de la crisis, era una medicina que no tenía precio. Mateo ya no caminaba con prisa entre los pasillos. Ahora saludaba por su nombre a los pacientes, a los familiares, a los voluntarios. Había aprendido a mirar de frente, a escuchar sin necesidad de responder con fórmulas. Incluso su bata, antes blanca e impecable, ahora tenía manchas de tierra, de sangre, de vida. En el bolsillo izquierdo, seguía guardando el escapulario que doña Teresa le había dado. Y aunque no lo mostraba, lo tocaba cada vez que entraba a una sala complicada, como si fuera su manera de decir, voy contigo. El pequeño cuarto que antes era bodega se convirtió, sin aviso, en capilla. Fue idea de los mismos pacientes y sus familias. Mateo no la mandó construir. Solo permitió que sucediera. Colocaron un altar sencillo con flores frescas, un cuadro de la Virgen que donó una señora que se había curado, y una banca de madera donde todos se turnaban para sentarse, llorar, agradecer o simplemente cerrar los ojos. Un día, Carmen, la enfermera, le llevó una noticia. Doctor, ya vino el padre Alejandro. ¿El padre? Sí. Dicen que la gente lo está pidiendo. Que quieren misa.
Que quieren bendecir el hospital. Mateo lo pensó un momento. No era católico. Tampoco era creyente en el sentido estricto. Pero ya no era el mismo hombre que había prohibido imágenes religiosas en las camas. Dile que venga. Que aquí es bienvenido. Julio moría y agosto comenzaba con un cielo gris, sin lluvia y con calor que parecía castigo. El pueblo ya no hablaba de epidemia como antes. Ahora decían que estaban viviendo una prueba, como si todo San Isidro hubiera entrado en un desierto espiritual del que solo saldrían los que supieran creer. En el hospital, los rostros eran más serenos, pero las camas seguían llenas. Había menos gritos, pero más ojos brillosos. Y Mateo ya no era el mismo. Dormía poco, pero ya no por ansiedad, sino por presencia. Se quedaba velando pacientes como si velara fueguitos que no podían apagarse. Hablaba con las familias con una suavidad que jamás había usado. Y cada tanto, sacaba del bolsillo su escapulario y lo sostenía unos segundos, sin decir nada. Solo respirando. Esa madrugada, Mateo se encontraba revisando los registros de un nuevo paciente, Milagros Torres, 7 años, con síntomas agudos, fiebre de 41.1 grados centígrados, deshidratación severa y signos de insuficiencia respiratoria. La niña había sido traída por sus abuelos desde un rancho llamado El Palmar. Cuando llegaron, la envolvían en una cobija tejida a mano. Estaba inconsciente, sus manitas rígidas, los labios partidos. Y entre los pliegues de la cobija, colgaba una imagen de la Virgen cosida con hilo verde. Diosito, por favor, no nos la quites, suplicaba la abuela mientras la acomodaban en la camilla. Mateo hizo todo lo que estaba a su alcance. Suero, oxigenación manual, paños fríos. Nada bajaba la fiebre. Nada estabilizaba el ritmo cardíaco. La niña se iba. Lentamente. Silenciosamente. Como si no quisiera molestar. Durante horas, la monitoreó. Las enfermeras se turnaban. La abuela no se movía del pasillo, con las manos cruzadas en el pecho, rezando en voz baja, con los ojos cerrados, las lágrimas cayendo como si ya no tuvieran miedo de ser vistas. A las 3 de la mañana, cuando el hospital parecía una iglesia vacía, Mateo se quedó solo con ella. Las demás luces estaban apagadas. Solo una lámpara de techo parpadeaba, como si también estuviera cansada. Se sentó junto a la cama. La niña seguía sin reaccionar. El monitor marcaba una saturación bajísima. La miró. Y por primera vez en su vida, Mateo sintió una desesperación que no era profesional, ni médica, ni racional. Era humana. Toda. Dura. Como si algo dentro de él se rompiera del todo. Entonces bajó la cabeza. Y sin pensar, sin planearlo, sin medirlo, dijo en voz baja: Virgencita, no por mí. Yo no soy nadie. Pero esta niña merece quedarse. Si estás aquí, si puedes escucharme, hazlo por ella. No hubo relámpago. No hubo música celestial. Solo silencio. Pero al levantar la mirada, notó algo. La niña había girado la cabeza. Un poco. Apenas. Pero lo suficiente para ver que un milagro podía comenzar con un suspiro. Mateo se acercó, con el corazón en la boca. Colocó la mano sobre la frente de Milagros. Estaba tibia. No ardiente. Su piel ya no quemaba. Milagros, susurró. Los labios de la niña se movieron. ¿Mi abue? Mateo no supo si reír o llorar. Solo presionó el botón de llamada. Carmen llegó corriendo. Al ver la escena, se quedó helada. ¿Qué hizo, doctor? Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, dijo lo único que podía decir. Nada, solo pedí. La noticia se esparció como pólvora. A la mañana siguiente, las familias llegaban con flores, con pan, con agradecimientos. Algunos decían que habían oído a la Virgen en sueños. Otros, que Milagros era una enviada. Mateo no decía nada. Solo observaba. Y por dentro, sabía que ya no podía volver a ser el mismo. Milagros se recuperó en menos de 5 días. Jugaba con crayones en la cama, dibujando ángeles y casas con techos azules. A su lado, la imagen de la Virgen cosida en su cobija seguía intacta. Y cada vez que Mateo pasaba, ella le regalaba una sonrisa y decía: Gracias, doctor. Y él, con humildad nueva, siempre respondía: Gracias a ti, Milagros. Después de ese episodio, algo cambió de forma irreversible en el hospital. Los pasillos se llenaron de estampitas. Las camas se llenaron de color.
Los médicos y enfermeros comenzaron a escribir pequeñas frases de ánimo en las pizarras. Hoy será un buen día, tú puedes, la fe también es medicina. Y Mateo, que antes prohibía veladoras, ahora encendía una cada mañana antes de comenzar su turno. La sala vacía que antes usaban como bodega fue transformada por la comunidad en un espacio de oración. Colocaron una imagen de la Virgen en el centro, con velas blancas a los lados. Nadie la inauguró oficialmente. Nadie cortó listón. Pero desde entonces, nunca estuvo vacía. Una noche, mientras Mateo revisaba los signos de don Julián, un anciano que mejoraba lentamente, se acercó el nieto del paciente con una caja envuelta en papel de estraza. Mi mamá me dijo que le diera esto, doctor. Mateo la abrió. Era una figura de madera tallada de la Virgen de Guadalupe, con un rostro sereno, tallado con amor, y en la base, una inscripción sencilla, para el doctor que también aprendió a creer. Se le hizo un nudo en la garganta. Tocó la imagen. Y por primera vez, sin temor al ridículo, la besó. Y esa noche, antes de dormir, sacó su libreta negra, escribió una última frase, y la cerró. A veces, pedir es el acto más valiente de un hombre de ciencia. A veces, creer es la medicina más poderosa de todas. El hospital de San Isidro ya no era el mismo. Las paredes seguían igual de viejas, el techo aún tenía goteras cuando llovía, y los insumos seguían llegando tarde o, a veces, ni llegaban. Pero algo más profundo, más silencioso, había cambiado en ese lugar. Algo que ni los reportes médicos, ni los informes administrativos, ni los funcionarios de la Secretaría de Salud podía medir. Había esperanza. Había fe. Y eso, en medio de la crisis, era una medicina que no tenía precio. Mateo ya no caminaba con prisa entre los pasillos. Ahora saludaba por su nombre a los pacientes, a los familiares, a los voluntarios. Había aprendido a mirar de frente, a escuchar sin necesidad de responder con fórmulas. Incluso su bata, antes blanca e impecable, ahora tenía manchas de tierra, de sangre, de vida. En el bolsillo izquierdo, seguía guardando el escapulario que doña Teresa le había dado. Y aunque no lo mostraba, lo tocaba cada vez que entraba a una sala complicada, como si fuera su manera de decir, voy contigo. El pequeño cuarto que antes era bodega se convirtió, sin aviso, en capilla. Fue idea de los mismos pacientes y sus familias. Mateo no la mandó construir. Solo permitió que sucediera. Colocaron un altar sencillo con flores frescas, un cuadro de la Virgen que donó una señora que se había curado, y una banca de madera donde todos se turnaban para sentarse, llorar, agradecer o simplemente cerrar los ojos. Un día, Carmen, la enfermera, le llevó una noticia. Doctor, ya vino el padre Alejandro. ¿El padre? Sí. Dicen que la gente lo está pidiendo. Que quieren misa. Que quieren bendecir el hospital. Mateo lo pensó un momento. No era católico. Tampoco era creyente en el sentido estricto. Pero ya no era el mismo hombre que había prohibido imágenes religiosas en las camas. Dile que venga. Que aquí es bienvenido. La misa fue un jueves por la tarde. Se juntaron más de 100 personas afuera del hospital. Algunos llegaron desde ranchos lejanos, a pie, otros en bicicletas, otros en camionetas viejas llenas de polvo. El padre Alejandro celebró bajo una carpa improvisada, y al final, bendijo el hospital rociando agua bendita con una rama de pirul. La gente aplaudió. Algunos lloraban. Mateo se mantuvo al fondo, observando, sin decir palabra. Pero en sus ojos, había una humedad distinta. De gratitud. De comprensión. De rendición. Esa noche, el hospital durmió tranquilo. No se reportaron emergencias. Los pacientes respiraban mejor, como si el aire también hubiera sido bendecido. Días después, Mateo se sentó con su equipo en la sala de descanso. Tomaban café en vasos desechables. Carmen hojeaba una revista vieja. Don Anselmo, el camillero, contaba una historia de cuando era joven y trabajaba en las minas. ¿Ustedes creen que todo esto fue un milagro?, preguntó Mateo de pronto, rompiendo la rutina. Carmen dejó la revista. Yo creo que los milagros no siempre son cosas que caen del cielo, dijo. A veces, los milagros llegan cuando uno se atreve a cambiar. Don Anselmo asintió con la cabeza. O cuando uno deja de querer controlarlo todo. Todos rieron. Pero había verdad en esas palabras. Fue en ese ambiente, sereno y lleno de sentido, que Mateo empezó a notar algo más. Los pacientes que antes pedían una receta, ahora pedían una palabra. Los que antes exigían una cura, ahora buscaban consuelo. Y los que se curaban,
Regresaban. No para pedir nada, sino para dar las gracias. Algunos llevaban pan. Otros, flores. Uno incluso donó una silla de ruedas. Mateo abrió una libreta nueva. Ya no para registrar síntomas. Ahora anotaba historias. Nombres. Detalles que antes pasaban desapercibidos. Como el de don Francisco, que se curó después de que su nieta le cantara cada noche un himno a la Virgen. O el de Mariana, que superó una crisis respiratoria tras recibir la visita de su hijo que hacía años no veía. Cada historia tenía un punto en común, el amor. Y así, lentamente, Mateo fue comprendiendo que la fe no era solo rezos y estampitas. Era conexión. Era esa fuerza invisible que une a las personas cuando todo lo demás se rompe. Era el abrazo en medio del miedo. Era la mano que se extiende cuando uno ya no tiene fuerzas. Era mirar al otro y decirle, no estás solo. Una tarde, mientras caminaba por el pueblo, una niña corrió hacia él. Doctor Mateo. Él se agachó, sorprendido. ¿Qué pasó, pequeña? Mi abuela dice que usted es un doctor diferente, que usted también sabe rezar con los ojos. Mateo sonrió. Le revolvió el cabello. Tu abuela es muy sabia. ¿Y si reza, doctor? A veces. No con palabras, pero sí. Y ahí, en esa calle polvorienta, Mateo comprendió que lo que había vivido no era solo un proceso profesional. Era una conversión silenciosa del alma. No necesitaba colgarse una cruz ni arrodillarse en un altar para saber que algo dentro de él se había encendido. Que su bata ya no era solo una herramienta clínica, sino también un símbolo de servicio, de compasión, de fe viva. En el hospital, colocó una frase sobre la puerta de entrada, escrita a mano en un cartel de cartón reciclado. Aquí curamos con ciencia, y también con amor. Y nadie, ni pacientes, ni médicos, ni enfermeros, quiso quitarla jamás. La noche cayó sobre San Isidro como un manto espeso. El calor del día se disipó apenas un poco, pero dejó tras de sí una humedad extraña, pegajosa, como si el aire no quisiera soltarse del cuerpo. Mateo salía de su última ronda cuando vio por la ventana que el cielo se había tornado de un color gris azulado, con nubes tan bajas que parecía que rozaban el campanario de la iglesia. No llovía desde hacía semanas, pero esa noche, el viento soplaba como presagio. A las 11:14, llegó una camioneta vieja a toda velocidad. Se detuvo frente al hospital levantando una nube de tierra. Bajaron dos hombres cargando a una mujer inconsciente. Jadeaban. Uno de ellos gritaba, «¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡No respira!». Mateo corrió con Carmen y Anselmo. Tomaron a la mujer en una camilla y la ingresaron de inmediato a la sala de urgencias. Estaba pálida, con los labios morados, el pulso inexistente. Una de las enfermeras revisó sus signos. Nada. Paro cardiorrespiratorio, dijo Carmen con voz firme. Mateo se colocó los guantes. Intentaron maniobras básicas. Respiración asistida. Compresiones. Pero el monitor seguía marcando línea recta. ¿Y el desfibrilador?, preguntó Mateo. Doctor, no sirve. El cable se quemó la semana pasada. No hemos recibido el nuevo. Silencio. El tiempo parecía detenido. Carmen seguía bombeando el pecho de la mujer, con sudor cayéndole por la frente. Mateo revisaba sin encontrar señales. Todo indicaba que la habían perdido. Otra vida. Otro nombre para llenar en la hoja gris de los fallecidos. Pero entonces, algo ocurrió. Uno de los hombres que había traído a la mujer, su esposo, luego se sabría, entró corriendo con una figura de yeso entre las manos. Era una Virgen de Guadalupe pequeña, con la túnica desgastada y una rosa de papel a los pies. La colocó a los pies de la camilla, y sin pedir permiso, cayó de rodillas. «Virgencita, no me la quites. Te lo ruego. Llévame a mí si quieres, pero no a ella». Mateo lo vio. Lo vio llorar como un niño. Lo vio aferrarse a esa imagen como quien se aferra a la última tabla en un naufragio. Carmen bajó las manos. Exhausta. El monitor seguía en línea recta. Entonces, sin entender por qué, Mateo se quitó los guantes. Se acercó. Tomó el escapulario que llevaba en su bolsillo izquierdo y lo colocó sobre el pecho de la mujer. Cerró los ojos. No rezó en voz alta. Solo pensó. No sé quién eres. No sé cómo haces lo que haces. Pero si estás aquí, ayúdanos una vez más. Y de pronto, el pitido del monitor cambió. Primero fue un clic. Luego otro. Luego un ritmo irregular. Pero era un ritmo.
El corazón volvía a latir. Carmen reaccionó como si despertara de un sueño. Tomó el estetoscopio. Confirmó signos. Presión leve, pero presión. Oxigenación inestable, pero presente. La mujer volvió. El esposo se quedó mudo. Miraba a su esposa con los ojos inundados. Y luego volteó a ver a Mateo. ¿Qué hizo, doctor? Mateo no respondió de inmediato. Solo miró el escapulario aún sobre el pecho de la mujer. Luego alzó la vista. No lo sé, solo no quise que se fuera. Aquella madrugada no se habló mucho. Cada uno regresó a sus labores en silencio, como si acabaran de ver algo que no sabían cómo procesar. Pero todos sabían que habían presenciado algo especial. Cuando el sol comenzó a asomarse por los cerros, pintando el cielo con tonos dorados y naranjas, Mateo salió al patio trasero del hospital. Se sentó en una banca de cemento. Respiró hondo. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Sacó su libreta. Escribió con tinta azul, letra temblorosa. Yo no salvé esa vida. Fui testigo de algo que aún no sé nombrar. Pero sé qué pasó. Más tarde, la mujer, doña Rosa, despertó. Tenía la voz débil, pero clara. ¿Dónde estoy? Está en el hospital, señora. Está viva, le respondió Carmen. Soñé que alguien me llamaba, pero luego sentí una luz, y escuché una voz que me dijo, todavía no, Rosa, te esperan, punto. Mateo escuchó desde la puerta. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se llevó la mano al bolsillo. El escapulario estaba ahí. Caliente. Vivo. Esa noche, Mateo regresó a casa caminando por el pueblo. La gente ya no lo saludaba con desconfianza. Ahora lo bendecían. Algunos le daban frutas. Otros le sonreían sin decir nada. Lo veían como algo más que un médico. No un santo. No un profeta. Sino como alguien que, habiendo dudado, se atrevió a ver. Y él, aunque aún no sabía cómo nombrarlo todo, ya no necesitaba respuestas científicas para seguir adelante. Lo que había visto, lo que había sentido, bastaba, porque entendió que no todo lo que importa tiene explicación, y que en ese hospital de paredes agrietadas, entre estanterías viejas y camillas prestadas, habitaba algo que la medicina por sí sola no podía ofrecer, la certeza de que cuando el cuerpo ya no puede, hay algo más que sí puede. Los días siguientes a la recuperación de doña Rosa se vivieron en el hospital como una bendición colectiva. Era como si cada persona, paciente, médico, familiar o voluntario, se hubiera impregnado de una energía invisible, pero poderosa. Los rostros no eran los mismos, ni los de quienes llegaban enfermos, ni los de quienes atendían con bata puesta y alma despierta. Y entre todos ellos, caminaba el doctor Mateo Ramírez Vela, el hombre que había llegado creyendo que la medicina era suficiente, y que ahora entendía que había otra forma de sanar. Ya no necesitaba esconder su escapulario. Lo usaba, discreto, pero visible. No lo tocaba por costumbre, sino por respeto. Y ya no escribía síntomas en su libreta, sino oraciones breves, pensamientos que no encontraba en los libros, pero sí en los ojos de los pacientes. Un mediodía, mientras revisaba a un niño con neumonía leve, la madre del pequeño, una joven humilde de nombre Isabel, se acercó al doctor con un paquete envuelto en papel de periódico. «Esto es para usted, doctor. Mi esposo lo talló con sus propias manos. Dijo que usted también necesitaba un milagro, como nosotros». Mateo abrió el envoltorio. Era una pequeña cruz de madera, tosca pero firme, con una inscripción grabada en la base que decía, «Aquel que cura el cuerpo y abraza el alma». Mateo no pudo contener la emoción. La sostuvo entre las manos un largo rato. Luego la colocó en su consultorio, sobre su escritorio. Desde entonces, ahí quedó. Nunca más la quitó. Ese mismo día, Mateo tomó una decisión que lo cambiaría para siempre. Convocó a todo el personal del hospital. No eran muchos: Carmen, Anselmo, 3 enfermeras más, 2 residentes jóvenes y un par de administrativos. Todos se reunieron en la sala donde antes solo se hacían juntas médicas aburridas. Mateo los miró, con una mezcla de orgullo y ternura. Sé que muchos de ustedes me conocieron siendo otro, frío, duro, cerrado. Y tienen razón. Yo era así. Pero este hospital, ustedes, este pueblo, me enseñaron algo que no aprendí en la universidad. Me enseñaron que la medicina, sin amor, sin fe, sin humildad, es solo técnica vacía. Quiero que este hospital siga siendo un lugar donde sí se cura con pastillas, pero también con palabras. Donde se mide la presión,
y se escucha el corazón, donde sí se firma una receta, pero también se ofrece una mano. Quiero pedirles que no tengamos miedo de combinar ciencia con compasión, porque no son enemigas, son aliadas. Lo vi, lo viví, lo creo. Nadie aplaudió, nadie interrumpió, todos estaban en silencio, pero ese silencio era reverente, era más poderoso que cualquier aplauso. Y fue así como nació una nueva forma de trabajo en el Hospital General de San Isidro. Una donde cada turno iniciaba con una oración, opcional, libre, sincera. Una donde las familias eran escuchadas con respeto, sin burlas, sin ojos levantados. Una donde el dolor se nombraba, pero también se abrazaba. Y donde los médicos y enfermeros dejaron de verse como técnicos y se convirtieron en servidores. Mateo implementó un pequeño ritual. Al final de cada día, pasaba por las salas y, sin hacer ruido, dejaba una flor blanca al pie de las camas de los pacientes que habían superado una crisis. Era su manera de decir: te vi luchar. Estoy contigo. Una tarde, Carmen se le acercó con los ojos brillando. Doctor, hay algo que los pacientes están diciendo. ¿Qué cosa? Que usted ya no es solo el doctor Mateo. Que ahora lo llaman el doctor de la fe. Mateo soltó una carcajada baja, sin burla. Luego asintió, como quien acepta un apodo no por vanidad, sino por gratitud. Si eso les da paz, que así sea. Y lo fue. El nombre se esparció. Los vecinos lo repetían. Los niños lo cantaban en rimas. Las abuelas lo bendecían. Incluso, un periodista de un periódico regional fue a hacerle una entrevista. Mateo aceptó con una condición: que no hablaran de milagros, ni de religión, ni de títulos heroicos. Que solo hablaran del poder de acompañar, de escuchar, de creer en algo más grande que uno mismo. En la nota, publicaron una frase suya que se volvió mural en la escuela del pueblo. El cuerpo se cura con medicina, pero el alma se cura con amor, paciencia y fe. Poco después, el hospital recibió donaciones. Una empresa farmacéutica envió medicamentos. Una fundación católica ofreció renovar parte de la infraestructura. Un artista local pintó un mural en la entrada, la imagen de un médico abrazando a un paciente, rodeado de flores de cempasúchil y colibríes. En el fondo, una silueta sutil de la Virgen de Guadalupe, como presencia constante, sin imponerse. Mateo observaba todo eso con un nudo en el pecho. Nunca lo había buscado. Nunca lo planeó. Pero ahí estaba. San Isidro no lo había castigado, como pensó al principio. Lo había rescatado. Y en medio de esa transformación, también sanó su propia herida, el vacío que sentía desde que perdió a su madre. Una mujer sencilla que rezaba en silencio y que él, en su arrogancia juvenil, había tachado de ingenua. Ahora entendía. Ahora la escuchaba en su mente, en cada gracias que le daban, en cada vida que se salvaba por poco, en cada mirada que le decía: usted me sostuvo cuando todo se caía. Una tarde cualquiera, al cerrar su libreta con páginas llenas de palabras, dibujos, nombres y frases, Mateo pensó: no me volví sacerdote, ni vidente, ni santo. Solo me volví humano. Y eso es lo más cerca que he estado de Dios. Era domingo por la mañana cuando Mateo recibió una carta sin remitente. Había estado pasando visita en la sala de observación cuando Carmen lo alcanzó, con el sobre entre las manos. Esto llegó para usted, doctor. Lo dejaron en la entrada, pero no dijeron de parte de quién. Mateo la tomó con curiosidad. Era un sobre amarillo, con letras torcidas, escritas a mano, con tinta azul. No había logotipo, ni dirección, ni nombre. Solo decía: para el doctor que también aprendió a creer. Se guardó la carta en el bolsillo. Siguió atendiendo a sus pacientes, como de costumbre. Pero durante todo el día, sintió un cosquilleo persistente. Como si ese pedazo de papel tuviera algo adentro que ya sabía cómo romperlo desde dentro. Ya en la noche, cuando todos habían ido, entró al pequeño cuarto que usaba como oficina y dormitorio, encendió la lámpara de buró, y abrió la carta. Eran 2 hojas dobladas. La primera comenzaba así: usted no me conoce, doctor. Pero yo a usted sí. Lo vi cuando pensó que nadie lo veía. Lo vi cuando se quedó dormido con la cabeza sobre mi cama, con las ojeras marcadas y las manos llenas de temblores. Yo era una niña en coma. Me llamo Milagros Torres. Tal vez no lo recuerde, pero usted fue quien susurró aquella noche, cuando ya nadie más esperaba nada. Mateo se enderezó en la silla. Sintió un vuelco en el corazón. Su mano temblaba mientras seguía leyendo.
Yo lo escuché, doctor. Aunque no pudiera hablar ni abrir los ojos. Yo lo escuché. Usted dijo que no era creyente, pero que si la Virgencita estaba ahí, que ayudara a una niña, no a usted. Y entonces sentí una luz tibia rodearme, como si alguien me estuviera abrazando desde dentro. Y después, desperté. Mateo dejó la carta sobre la mesa. Se llevó la mano a los labios. Un nudo le cerraba la garganta. Recordaba perfectamente a Milagros. La niña de las trenzas negras. La de la cobija con la imagen cosida. La que había regresado del borde. La primera que lo hizo arrodillarse en silencio ante lo invisible. Tomó aire y siguió leyendo. Hoy tengo 17 años. Estudio enfermería. Quiero ser como usted, pero también quiero ser como mi abuela, que rezaba sin cesar cuando yo estaba entre la vida y la muerte. Quiero ser puente entre la medicina y la fe, porque sé que ambas sanan, que ambas salvan, que ambas se necesitan. Gracias por no rendirse. Gracias por creer, aunque fuera poquito. Mateo se limpió los ojos. Se quedó en silencio un largo rato. Luego tomó el papel, lo dobló con cuidado y lo colocó dentro de su libreta, en la primera página. La que nunca había escrito. Como si ese fuera, desde siempre, el verdadero comienzo de su historia. Esa noche, salió a caminar por San Isidro. El pueblo dormía. Las estrellas colgaban como promesas en el cielo. Pasó por la iglesia cerrada, por la placita donde los niños jugaban durante el día, por la capilla del hospital que seguía encendida con veladoras titilando. Entró. No había nadie. Solo el murmullo de las velas consumiéndose. Se sentó en la banca de madera. Cerró los ojos. No pidió nada. Solo agradeció. Y por primera vez en su vida, no sintió que estaba solo. Al día siguiente, llegó una nueva paciente. Una mujer joven, embarazada, con complicaciones. Mientras Mateo la recibía, ella sacó de su bolsa una estampita y se la ofreció con respeto. ¿Puedo dejarla en la camilla? Mateo la tomó, la miró, y notó que era la misma imagen que había visto tantas veces. Pero en la parte trasera, con tinta deslavada, había un nombre escrito, Milagros Torres. Sonrió. Se la regresó a la mujer. No hace falta. Ya está con nosotros. Desde aquel día, Mateo fue diferente, sí, pero no por lo que había aprendido, sino por lo que había soltado. Soltó el orgullo. Soltó la necesidad de entenderlo todo. Soltó la idea de que curar era cuestión solo de ciencia. Porque ahora sabía que había algo más. Algo que no tenía nombre, pero sí forma. Y esa forma era el amor. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia tocó algo en tu corazón. Tal vez tú también estás atravesando un momento donde la ciencia no alcanza. Tal vez estás esperando un milagro. O tal vez, como Mateo, necesitas ver con otros ojos. No estás solo. Hoy te invitamos a dejar en los comentarios el nombre de una persona que necesite fe, fuerza o sanación. Que este video sea también un altar digital, un espacio donde la comunidad se una para creer. Y si esta historia encendió algo dentro de ti, suscríbete a Senderos de Luz, donde compartimos relatos que abrazan, enseñan y transforman. Porque los milagros, sí existen. Solo hay que atreverse a mirar con el alma.